Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, note esta frase, a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mire, este pasaje, aunque no está diciendo que Jesús es Dios, note cuánta autoridad le está dando a las palabras de Jesús. Si Jesús fuera cualquier hombre, cualquier profeta, ¿por qué escucharlo? Pero el pasaje aquí nos está indicando que las palabras de Jesucristo están inspiradas. Lo que Él dice tiene peso porque Él es Dios mismo. Y la doctrina viene de la palabra de Dios. La sana doctrina no se basa en opiniones ni en tradiciones humanas. Su fundamento es la palabra de Dios. Ahora escuche eso. Si usted tiene alguna duda de alguna cosa, usted tiene que enfocarse en lo que dice la Biblia. He notado que a veces cuando gente se desvía por una creencia antibíblica, empiezan con un argumento antes de empezar con el pasaje. O sea, en vez de empezar con lo que dice la Biblia, empiezan a empezar con la lógica. Si Dios es tan bueno, ¿por qué va Dios a enviar a sus hijos al infierno? Y esas son huecas sutilezas, que la premisa no está en lo que dice la Biblia, sino empieza con un argumento emocional. Porque después le dicen, ¿usted tiene hijos? ¿Cómo se atrevería usted a enviar a su hijo al infierno? Y muchos podemos caer en la trampa de desviarnos en debatir o alegar un tema en base de la emoción, una premisa de un pensamiento en vez de lo que dice la Biblia. Ahora los sábados estoy contestando preguntas y respuestas y en este mensaje voy a promocionar otros mensajes para que usted se vaya a su casa, tenga tarea de aprender más. Estoy contestando preguntas acerca de la palabra de Dios y preguntas que se hacen comúnmente cuando salimos a evangelizar. Preguntas como ¿qué? Por ejemplo, la gente dice, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice serán salvos los que perseveren hasta el final? Porque dice la Biblia en Mateo, ¿no? Todo aquel que persevera hasta el final será. Entonces hay una duda. Dice, pues ¿qué de Judas? ¿Que no Judas fue salvo? ¿Que no anduvo con Jesús? ¿Que no sacó demonios? ¿Que no era parte de los 12 discípulos? Y dice la Biblia que Judas, él fue hijo de perdición, se fue al infierno. Por ende, entonces creemos que Judas perdió su salvación. Note que ese es un pensamiento que tiene que ignorar muchos pasajes en la Biblia. ¿Qué es el paraíso? ¿Cuándo se estableció el paraíso? ¿Qué hay en el paraíso? Son preguntas que hemos contestado en esos últimos días. ¿Entrarán en el reino de los cielos solamente los que hacen la voluntad del Padre? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Entrará en el cielo el que hace la voluntad del Padre? Sí, pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Creer en Jesucristo. Mucha gente piensa que hacer la voluntad del Padre es guardar los mandamientos. Esas son preguntas que usted debe conocer en base a lo que dice la Biblia. Otra pregunta es, ¿alguien irá al infierno por no haber oído de Jesucristo? ¿Qué tal? ¿Es necesario ir a la iglesia? Si dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo. ¿Para qué ir a la iglesia entonces? Aquí en la casa, tremendo, bien chévere. No necesito congregarme. Y son preguntas que la gente tiene y hemos contestado en base a lo que dice la Biblia. Entonces nuestra manera de contestar o aprender, indagar, es conociendo las Escrituras. Entonces mire, yo le suplico a usted que usted lea su Biblia todos los días. Lea la Biblia. ¿Cuánto voy a leer? ¿Cuánto come? ¿Cuántas veces al día come? 5 a veces, pastor. ¿Cuánto mira de televisión? ¿Cuántas horas pasa en sus redes sociales? ¿Cuántas veces dura mirando pantallas? Pantalla aquí, pantalla allá, pantalla ahí cuando va a la gasolinería y pantallas ahí se queda también. Está bien apantallado, mi hermano, pero no hay Biblia. Ahora si usted carece de conocimiento y hay dudas porque vienen vientos, dicen, pero yo no tengo esas respuestas. ¿Cómo usted hizo esas conexiones? Dura años, dura tiempo. Tengo 20 años de estar sirviendo al Señor, entonces toma tiempo para estudiar. Si tiene duda, siempre que le dé una respuesta, usted también analícelo en su palabra. No crea lo que yo digo, yo no soy Dios. El Espíritu Santo trabaja en usted. Aprenda a pensar, tener una mente crítica. No crítica de la Biblia, no crítica, no ser criticón, sino que examina las cosas. Queremos todas las respuestas. Como el niño, toda la boca queremos. No, aprenda usted a alimentarse. Pero recuerde que la sana doctrina viene de la Biblia. Estas son las palabras de Jesús, son la base, las palabras de Cristo. Dice el pasaje de nuevo, 1 Timoteo 6:3, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la doctrina que corresponde con la verdad bíblica y se basa en ella. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que more en abundancia. ¿Qué es abundancia? Mucha Biblia. Nunca va a ser suficiente mucha Biblia.
Oh, así es, mucha nieve es mucho, mi querido hermano. Mucho Netflix y es malo, pero mucha Biblia jamás. Que more en abundancia. Acompáñeme a 2 Timoteo 1:13, por favor. La escritura, recuerda, es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir en justicia y para instruir en justicia. Mire, 2 Timoteo 1:13, ¿están conmigo? Retén la forma de sanas palabras, pero ¿qué dice enseguida? Que de mí oíste. Le estoy enseñando este pasaje porque tiene que aprender algo. La Biblia viene de Cristo, pero Cristo usó a hombres para escribir la Biblia. 40 hombres fueron usados en un lapso de 1600 años para darnos 66 libros, donde no hay contradicción alguna y el mensaje es Jesucristo y la redención que Él ofrece por el sacrificio, la muerte y sepultura de Jesucristo. Y el mensaje está completo y es suficiente para hacer salvo al pecador, es suficiente para dar crecimiento al cristiano y es suficiente para darnos paz, gozo. La Biblia es suficiente. Nunca le voy a decir, deje la Biblia, léase este libro. No, si usted no está leyendo la Biblia, jamás le recomendaría otro libro de ayudas extra bíblicas. De nada sirve si no tiene usted un fundamento bíblico. Por eso le digo muchas veces a los estudiantes del colegio, preocúpate más en leer la Biblia, en conocerla de pasta a pasta. Mira, será un buen reto que digas, de aquí a tantos años voy a leer la Biblia 10 veces antes de que pastorees, que conozcas bien la Biblia. Y no estés ahí después de ser pastor buscando libros, escuchando los mensajes en línea, y como eres un neófito que no está bien plantado, fácilmente desviado por doquier viento de doctrina, ya no es bautista, ya no cree en las doctrinas de la Biblia y ahora está practicando otras cosas extrañas, porque no estaba bien plantado. Por eso quiero animarle que lo que usted tiene que hacer es leer la palabra de Dios, las sanas palabras que de mí oíste. 2 Pedro 3:15, mire lo que dice la Biblia. Aquí Pedro reconoce que lo que Pablo escribió es la palabra de Dios, porque en estos tiempos hay un gran ataque en contra de las epístolas del apóstol Pablo. Y dicen que Pablo era un judío radical que odiaba a su pueblo y lo que él escribió era para simplemente atacar al pueblo de Dios. Pero Pedro, mismo Pedro, que algunos suponen que era el vicario de Cristo, note lo que dice de Pablo. ¿Están conmigo? 2 Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿cómo le dice ahí? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Aquí Pedro está rechazando los escritos de Pablo o los está exaltando? Le digo esto porque aún la religión tradicional enseñan que Pablo andaba mal, que él enseñaba cosas contrarias que no van de la mano con enseñanzas que no les parece a ellos. Note entonces, en primer lugar vimos, ¿qué le dije? La sana doctrina viene de la Biblia.